¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Nuevamente su profesor Jean Coronel y este es el curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en nuestra clase teórica con el tema oraciones eliminadas. Acompáñenme y aprendamos un poquito más sobre la forma de resolver los ejercicios de oraciones eliminadas. Recordemos, como siempre, que podemos reducir el proceso en 3 breves pasos, ¿no? Leer, analizar las partes del ejercicio, es decir, de las 5 oraciones tienes que leerla, relacionarlas. ¿Para qué? Para sacar el tema central de todo el texto. Luego de eso, a continuación, paso número 2, tienes que distinguir la función que cumple cada oración en el texto. ¿Para qué? Para identificar la oración que no está aportando nada, que al contrario está sobrando, y por lo tanto elijamos finalmente la oración impertinente una vez establecido uno de nuestros 3 criterios de eliminación. ¿Cuáles serán? A ver, recordamos: redundancia, disociación y por último contradicción, ¿vale? Esos 3 son los criterios de eliminación: redundancia, disociación y contradicción. Si una de tus 5 oraciones cumple cualquiera de esos 3, evidentemente, con seguridad, vamos a eliminar esa. Así que practiquemos. A ver, estos ya son ejercicios propuestos. A ver, número 1, leamos. A ver, tenemos que leer y relacionar. Fracaso no significa que estamos derrotados. Ajá. Tema principal: significado de la idea de fracaso. Número 2, fracaso significa que hemos perdido solo una batalla. Ajá. Fracaso no significa que estamos derrotados, ¿no? Un fracasado no es un derrotado. Un fracasado, según la 2, ha perdido una batalla de toda la guerra. Igual, significado del fracaso. 3, no significa que hemos logrado nada. No significa que hemos logrado nada. O sea, el fracasado no es que está en nada, en cero. Tiene algo. Incluso el fracaso parece que nos aporta algo. Veamos. 4, fracaso significa que más bien hemos aprendido algo. Ajá. Incluso del fracaso se puede aprender o ganar algo. O sea, una persona que fracasa tal vez no ganó la batalla, pero sí ganó aprendizaje, experiencia. Hasta aquí, significado del fracaso, ¿vale? Oración número 5. En las batallas, ¿no?, del día a día, solo triunfan los valerosos. Muy bien. Paso número 1, idea principal. Significado del fracaso. ¿Ya? Esa es la idea central a que hacen referencia 4 de las 5 oraciones. Pero hay una que está desentonando. Paso número 2. ¿Cuál es? La oración número 5. ¿Por qué? Porque la 5 ya nos está dando el significado del triunfo. La 5 nos habla sobre el significado del triunfo. Y hablar del significado del triunfo y del fracaso son 2 cosas distintas. Por lo tanto, paso número 3, por criterio de disociación, la oración número 5 desentona con el tema principal. Así que eliminamos la letra. No, respuesta correcta, la letra C. La C tiene la oración número 5. Así de fácil, así de simple. Ojo, ¿eh? Las 4 te hablan de qué es el fracaso, las 5 qué es el triunfo. Así de simple. Muy bien, oración número 2. A ver, esta está más larguita. A ver, la 2. Dice, subamos un poco. Listo. A ver, leamos. Otra vez, los sismos o terremotos no se deben siempre a erupciones volcánicas. ¿Ya? Este ejercicio también lo habíamos visto, muy similar al de la clase pasada, ¿no? Nuevamente, los sismos o terremotos no se deben siempre a erupciones volcánicas. 2. En su mayoría, los sismos son causados por fallas en la corteza terrestre. Fíjate, ¿no? Como te está explicando que
no todo terremoto es por volcán, sino por fallas en el suelo de la Tierra. 3. Una falla consiste en una grieta o zona debilitada por las presiones internas de la corteza. La oración número 3 está desarrollando o continuando la oración número 2. 4. Tales zonas, continuación, en determinadas circunstancias no pueden soportar más las fuertes presiones y entonces sucede desviaciones en ese lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que en las fallas geológicas hay tanta presión que el suelo no puede soportarlo y por lo tanto hay desviaciones en las placas tectónicas y ese movimiento es lo que se va a llamar un terremoto, ¿no? 5. Por lo tanto, se define como sismo a una breve o brusca sacudida del suelo, generalmente por influencias de los volcanes. Fíjate bien, la oración número 5 está contradiciendo lo que tanto le costó decir a la 1, la 2, la 3 y la 4. Toda la 1, la 2, la 3, la 4 te está diciendo, hijito, el terremoto no es por la erupción del volcán, es por las fallas en las placas de la Tierra. Pero viene la 5 y te dice, no, los sismos son causados por volcanes. Entonces, está contradiciendo. Por lo tanto, eliminamos la oración número 5. Respuesta correcta, la letra B. Ejercicio número 3. A ver, este de aquí es un texto narrativo. Ojo con los textos narrativos. Recuerden que hay dos tipos de textos: el narrativo y el informativo, o el literario y el expositivo. Son iguales, ¿ya? A ver, leamos. 1. En una montaña, el narrativo te cuenta una historia, ¿no? En una montaña azul habitaban unas lindas doncellas que se llamaban Dana, Alison, Anel, Miluska, Mari Carmen, Nuri, Sheila, Sherry y Maylin, ¿ya? Está contando que en una montaña azul vivían muchas chicas. Oración número 2. Con sus cantares, sus cantos, alegraban el bosque. Todas estas chicas parece que les gustaba cantar y estos cantos alegraban el bosque. Muy bien. 3. Lamentablemente, cada día los bosques son depredados. ¿Qué cosa? ¿Cómo? La 3, fíjate cómo rompe el hilo narrativo. La oración 1 y 2 te hablan de chicas que cantan y alegran el campo. Pero la 3 es como que nos quiere dar una información relacionada con la depredación de los bosques. Preguntamos nosotros, ¿qué tiene que ver la muerte de los bosques con la historia de estas chicas que alegran el bosque? ¿No? La 3, al parecer, estaría desentonando, pero no nos aseguremos. Sigamos. 4. Sus sonrisas, o sea, de las chicas, encantaban a las aves. Ajá, estas chicas que vivían en la montaña azul no solo alegraban el bosque, sino que también encantaban a los pajaritos. Muy bien. Y 5. Las flores deseaban despertar con sus melodías. Estas chicas eran tan bonitas y lindas que hasta las flores querían despertar escuchando sus cantos, ¿vale? Fíjate entonces, la 1, la 2, la 4 y la 5 nos hablan sobre un cuento o la historia de las doncellas de la montaña azul, pero la 3 nos quiere cambiar de tema, nos quiere hablar de la depredación de los bosques. Idea principal: historia de las chicas de la montaña azul. Paso número 2. La oración número 3 nos cambia de tema: depredación de los bosques. Por lo tanto, por criterio, ¿cuál utilizamos, chicos? Utilizamos el criterio de disociación. Eliminamos la 3, así que respuesta correcta, la letra C. Así de simple, así de fácil. Oración número 4. A ver, una pequeñita. Oración número 4. Algunas son pequeñas, algunas son grandes. A ver. Leamos. En un claro del bosque, otro texto narrativo o literario al parecer. En un claro del bosque, un pobre venado herido yace. Ajá, nos está contando una historia, ¿vale? 2. Sangraba profundamente de una de sus patas. Continúa la historia. 3.
las astas, el venado tiene astas, sus cachos, ¿no? Las astas adornaban su pequeña cabeza. Ajá, ya. Se dan cuenta de algo, ¿no? La 1 y la 2 te están contando una acción. Un venado está en un bosque herido. 2, este venado herido sangra de una de sus patas. Te describe a un venado herido sangrando. Pero la 3 te habla del venado, posiblemente, pero solamente te describe su anatomía. Las astas adornaban su pequeña cabeza. Fíjense el contraste. La 1 y la 2 hay tragedia, es triste. La 3 es neutral, por así decirlo. Pero no nos asombremos. Leamos la 4. Se agazapó junto a unos arbustos. ¿Ya? Se lanzó a esconderse probablemente a unos arbustos. Veamos la 5. Parecía esperar inevitablemente la muerte. Muy bien, excelente. La 1, la 2, la 4 y la 5 te describen al venado herido. Historia de un venado herido. ¿Ya? En cambio, la oración número 3 es descripción física o anatomía de un venado. ¿Vale? Por lo tanto, por criterio nuevamente de disociación, que es el que más se repite, eliminamos la oración número 3, ¿ya? Fíjate, ¿no? Hay un venado en el bosque, está herido. 2, sangraba de su pata. 4, se escondió en los arbustos. 5, esperó la muerte dentro del arbusto. En cambio, la 3 simplemente dice, sus astas adornaban su pequeña cabeza. Esa es una descripción que se aleja del tema principal. Así que, respuesta correcta, la letra E. ¿Vale? Muy bien. Ejercicio número 5. A ver, veamos qué tipo de texto es. El mérito de un logro es proporcional a la intensidad requerida para alcanzarlo. ¿Ya? El valor que tiene un logro. ¿Ya? El tema central aquí sería el valor que tiene un logro, o también puede ser con la fórmula para lograr, bueno, vale la redundancia, un logro o un éxito. ¿Ya? Aquí el tema principal es el valor del logro. 2. Si las exigencias que se ejercen sobre la persona son de demasiada intensidad, pueden llevar a un exceso de estrés. Ajá. Tengamos mucho cuidado, jóvenes, porque aquí hay ideas muy complejas, ¿ya? Posiblemente este texto tiene que ver con contradicción. A ver, nuevamente, vamos a hacer apuntes. El mérito de un logro es proporcional ¿a qué? A la intensidad que se requiere para alcanzarlo, ¿ya? O sea, un logro es un logro. ¿Por qué? Por la intensidad que se le pone o coloca para alcanzarlo, ¿ya? Entonces, aquí la palabra clave sería la intensidad que le metemos es lo que hace posible un logro. Esa es la idea importante de la 1. La 2, veamos qué idea nos transmite. Si las exigencias que se ejercen sobre una persona son de demasiada intensidad, ojo, pueden llevar a un exceso de estrés. Ajá. Ambas me hablan de la intensidad, pero fíjate, consideramos que hay dos temas diferentes. Te hablan de la característica que puede tener, o lo que hace posible que un logro sea hecho. En cambio, la 2 posiblemente nos hablan del origen del estrés nada más. Pero veamos, oración número 3. Existen numerosas maneras de aminorar esta tensión. ¿Cuál tensión? Evidentemente, cuando las exigencias son demasiado intensas o altas. Existen numerosas maneras de aminorar esta tensión. ¿Cuál es? Ejercicios de relajación, meditación, yoga, ejercicio físico. Ajá. La 2 me hablan del origen del estrés y la 3 me hablan de cómo
disminuir quizá el estrés. En cambio la 1 solamente me hablaba de lo que hace posible un logro, un éxito o un triunfo, ¿vale? Sigamos. 4. La relajación, ya está clarísimo. La relajación reduce la tensión muscular causada por el estrés, ¿ya? La oración número 4 confirma que el tema sería simplemente cómo las exigencias laborales pueden causar estrés y cómo combatir este estrés, ¿vale? Hasta el momento vamos ahí. No la tengo muy en claro yo si es por contradicción o por redundancia. Sigamos viendo, nada es seguro. Y la última, oración número 5. Experimentos clínicos, ¿ya? O sea, investigación, han demostrado que la meditación es una de las terapias más útiles para reducir los niveles de estrés. Ya, esta quinta remató, nos aseguró. No es por contradicción, no es por redundancia, va a ser por disociación. Hay una oración que es impertinente, que no armoniza con el tema principal. A ver, hagamos nuestro apunte. 1. ¿Cuál es la idea principal? Fácil, ¿ya? Origen y reducción ¿de qué cosa? Del estrés. Así de simple. La oración 2, 3, 4 y 5 te hablan de qué cosa causa el estrés y cómo combatirlo. En cambio, paso número 2, la oración número 1 nos habla simplemente de la característica de un logro, ¿no? ¿Qué hay que hacer para tener simplemente logros? Pero el resto me hablan del estrés. Por lo tanto, la 1 es diferente, se aleja del tema central. Así que, paso número 3, ¿qué será? Eliminamos la oración número 1 por criterio de disociación. Respuesta correcta, letra A. Fíjate, ¿ya? Así de simple, así de fácil. Vamos con la 6. A ver, ejercicio número 6. En un plano superficial, la educación aparece como un fenómeno relativamente simple. Característica de la educación, ¿ya? De momento nos habla de una característica, un dato sobre la educación. 2. Conjunto de acciones realizadas por personas que tienen conocimientos sobre diversas materias para transmitírselas a otras personas que no los tienen. Ese es el concepto o definición de educación. Entonces, la 1 y la 2, ¿de qué me hablan? Característica o definición ¿de qué? De la educación. Número 3. Las primeras de esas personas, esta está continuando la oración número 2, o sea, las que saben, reciben el nombre de profesores o maestros. Y la segunda, los que reciben la educación, son los alumnos o estudiantes. Nuevamente, definición de la educación. 4. Sin embargo, pero no obstante, un examen más detenido de esa concepción, obvio, de esa idea de educación, permite ver que tal fenómeno es mucho más complejo. Hasta aquí nos quieren ampliar la información sobre el concepto de educación. Veamos 5, porque no solo compromete a alumnos y estudiantes de una escuela o centro de estudios, sino también a maestros. Aguanta. A ver, la 5 parece que está repitiendo. A ver, porque no solo compromete a alumnos y estudiantes de una escuela, ¿ya? Sino también a maestros. Pero la educación es un tema de alumnos y maestros, ya lo dijo en la oración número 2 y número 3. La 5 estaría redundando, está repitiendo de forma implícita y explícita. Fíjate, ¿qué es la educación? Conjunto de acciones, actos, actividades, conductas que son realizadas por personas que tienen conocimientos y las transmiten a otras personas que no las tienen. ¿Estos cuáles serán? Profesores y estudiantes. Ya me lo dijo. La 2 y la 3 ya me lo dijo. La 5 me dice
La educación compromete a alumnos, estudiantes y también profesores. Pero eso ya se ha dicho. Por lo tanto, por criterio de redundancia, eliminamos la oración número 5. Por redundancia, o sea, repetición. La 5 está diciendo lo que ya dijo la 2 y la 3. No tiene sentido. Eliminamos, respuesta correcta, la letra E, ¿vale? Así de simple, así de fácil, chicos. Ejercicio número 7. ¿Cómo vamos? Hasta aquí. Fácil, difícil, ¿cómo lo ven? ¿Ya han reconocido cuáles son los criterios? Fácil, ¿sí o no? Si lo tienes muy en cuenta, vas a poder resolverlo. Número 7. Las trepanaciones craneanas. Otra vez, a ver. Eran intervenciones que se hacían en la cabeza. Ya está. Definición de trepanaciones craneanas. Su finalidad, 2, era eliminar fragmentos de hueso que se ocasionan por golpes o enfermedades cerebrales. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. Muy bien. El propósito de la trepanación era excluir fragmentos óseos. Nuevamente nos vemos con el criterio de redundancia. ¿Ya? Fíjate cómo la oración número 4, la 4, está redundando, repitiendo, plagiando lo que ya me dijo la oración número 2. ¿Cuál se elimina? La oración que aporte menos información. ¿Ya? La 3, la 4 aporta menos información. La 2 me dice que se eliminan los fragmentos de hueso que son causados por golpes o enfermedades cerebrales. Eliminamos por criterio de redundancia la 4. Respuesta correcta, letra D. Mira, fíjate, ya hemos visto ejercicios por redundancia y disociación. Veamos si hay alguna sobre contradicción. ¿Vale? Número 8. A ver, fumar es una de las principales causas de la ceguera. Eso es lo que me está diciendo la oración número 1. Fumar causa ceguera, así de simple. 2. Un 20% de los casos de ceguera registrados entre australianos mayores de 50 años se deben al hábito del tabaco. Mira, acá yo veo un contraste. ¿Ya? La 1 te dice fumar es una de las principales causas de ceguera. Si es una de las principales causas, quiere decir que el porcentaje debería ser muy elevado. Pero en la 2 nos dice 20% de los casos de ceguera se deben al tabaco. El tabaco es igual que fumar, ¿no? El tabaco se fuma. Hasta ahí veo un contraste, pero veamos, no nos aseguremos. 3. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. ¿Cuál es ese daño? Que fumar causa ceguera. ¿Vale? Hasta aquí las 3 oraciones tienen que ver con el tabaco o el hábito de fumar como causa de ceguera. Hasta ahí las 3 pueden armonizar, pero veamos. La 4. Un fumador corre de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que si no fumara. Es decir, un fumador, por el solo hábito de fumar, tiene más riesgo de que su ojo se desgaste, se degenere. ¿Tiene que ver con causa de la ceguera? Posiblemente. 5. Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima visión de su descendencia. ¿Ya? Muy bien. Todo tiene que ver con la vista y la ceguera. ¿Ya? La vista y la ceguera. ¿Qué criterio utilizamos aquí? ¿Ya? Fumar es una de las principales causas de ceguera. 20% de los casos de ceguera registrados se deben al hábito del tabaco. ¿Ya? Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. ¿Ya? Un fumador corre de 2, ¿ya?
Tendría que ser por criterio de disociación la número 3, ¿vale? La número 3, porque me habla de la conciencia de las empresas sobre este daño. En cambio, la 1, la 2, la 4 y la 5 nos hablan de el daño que causa el fumar a la vista. Por criterio de disociación o incoherencia, eliminamos la oración número 3. Respuesta correcta, letra C. Letra C, respuesta correcta. Vamos con el ejercicio número 9. El pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses. ¿Ya? Veneró es rendirle culto, ¿no? Alabar a estos dioses, y los personificó en ciertos astros, o sea, estrellas, y algunos elementos de la naturaleza. Nos hablan de la religiosidad. ¿De qué cosa? ¿De qué cultura? La religiosidad maya. Muy bien. Vamos con la número 2. Estos dioses estaban jerarquizados, o sea, se organizaban en dioses mayores y dioses menores. Hasta aquí, la 1 y la 2 nos habla de la religiosidad de la cultura maya. Número 3. En el grupo de las divinidades mayores, fíjate cómo la 3 continúa la oración número 2, se destacaban Itzamna y Kukulkan. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, religiosidad o dioses de la cultura maya. 4. En el grupo de los dioses menores figuraban Yum, Cax e Ixchel. Hasta la 1 y la 4, todo ok. La 5, veamos. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. ¿Ya? Las 5 me hablan de la religiosidad de la cultura maya. Por lo tanto, no podemos utilizar disociación. Aquí está pasando redundancia. ¿No me creen? La oración 5 está redundando todo lo que se ha esforzado en decir la 1, la 2, la 3 y la 4. Fíjate, el pueblo maya veneró, rindió culto a una gran cantidad de dioses. Decir gran cantidad de dioses es lo mismo o equivale a decir fue politeísta. ¿Qué es el politeísmo? Adorar o rendir culto a muchos dioses. ¿Ok? La 5 repite implícitamente lo que dice la 1. Eliminaríamos la 5. ¿Por qué? Porque siempre se va la oración que aporta menos información. La 1, fíjate, aparte de decir que la cultura maya es politeísta, te dice que estos dioses se personificaban en estrellas o elementos de la naturaleza. Por lo tanto, por criterio de redundancia, ¿qué hacemos? Eliminamos con seguridad la oración número 5, ¿ya? Porque repite, redunda, plagia, ¿ya? Respuesta correcta, la letra E, ¿vale? Así de simple, así de fácil, ¿ok? Número 10, ejercicio número 10. A ver, 1. Las heridas en el cuerpo pueden provocar hemorragias, ¿ya? Causalidad de las hemorragias, sean internas o sean externas. Causalidad de las hemorragias. 2. Si existe un pinchazo, corte, rozadura o arañazo, la herida sangrará externamente. Ajá, fíjate cómo la 1 y la 2, desde un punto de vista semántico, están comunicando más o menos lo mismo, ¿no? Las heridas en el cuerpo, fíjate que las heridas pueden ser pinchazo, corte, rozadura, arañazo, por la que la 2 aportan más información, ¿vale? Hasta aquí, ambas dicen básicamente lo mismo, pero no aseguramos nada. Número 3. Si la herida es muy profunda o afecta a una arteria, debe detenerse la hemorragia de inmediato. Aquí ya nos hablan de instrucciones para detener
un sangrado, ¿ya? Nos dan instrucciones de primeros auxilios, ¿ah? Fácilmente puede estar entre la 1 y la 2. 4. Las heridas punzantes son estrechas y profundas, de modo que puede haber una hemorragia copiosa. Ajá. La oración número 4 también vemos que tiene mucha similitud, ¿ya? Con la 1 y con la 2. Vamos a terminar de leer la 5 y vamos a asegurarnos cuál es la idea central. Los hematomas se deben a la rotura de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. Ajá, esta oración nos aporta una idea diferente, ¿ya? Una cosa son los hematomas al parecer y otra cosa serían las hemorragias, ¿no? Acá el tema central parece que es las hemorragias internas o externas. A ver, la 1 nos habla de que las heridas en el cuerpo sean de dentro o de afuera, pueden provocar este tipo de sangrados, ¿ya? Internos o externos. Al parecer, los sangrados internos y externos serían diferentes, ¿ya? Nos plantea el tema. 2. Si existe un pinchazo, corte, rozadura o arañazo, la herida sangrará externamente. Como ya hemos conocido las 5 oraciones, podemos ahora sí clarificar de que la 2 es una explicación de la primera, está ampliando. La primera te plantea sangrado interno y externo. La segunda te dice cuándo se produce un sangrado externo, cuando hay estas de aquí. Las dos armonizan. Veamos la 3. Si la herida es muy profunda o afecta una arteria, debe detenerse. Esta instrucción, que parece de primeros auxilios, se aleja del tema porque no nos está explicando qué tipos de sangrados hay. Al parecer, el tema central sería tipos de hemorragias. Tipos de hemorragias. En cambio, fíjate, la oración número 3 más que nada te dice cómo detener una hemorragia o por qué detenerla. Mira, fíjate en la 4. Las heridas punzantes son estrechas y profundas, de modo que puede haber una hemorragia copiosa. Te sigue hablando de tipos de hemorragias o características de hemorragias. Y luego te dice, los hematomas se deben a la rotura de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. Entonces, la 1, la 2, la 4 y la 5 tocan el tema principal de tipos o características de una hemorragia. En cambio, la oración número 3 quizá puede decir instrucciones para detener una hemorragia. Por criterio de disociación, entonces, porque no pertenece al tema central, vamos a eliminar la oración número 3. Respuesta correcta, la letra B. Muy bien, así de simple, así de fácil, chicos y chicas. Vamos con el ejercicio número 11. A ver, número 1, las gramíneas. Ni siquiera yo sé el significado de estas palabras, pero por una cuestión semántica posiblemente tiene que ver con un tipo de sustancia, materia, etc. Pero lo podemos sacar del contexto, ¿ok? Las gramíneas han influido de manera decisiva en la historia humana. ¿Ya? Las gramíneas deben ser un tipo de planta, mineral, etc. Veamos. Número 2. La recolección de sus semillas. Solamente tienen semillas las plantas, no los minerales, por lo que las gramíneas deben ser un tipo de plantas. La recolección de sus semillas era una manera de buscar sustento, es decir, alimentación para supervivir. Hasta aquí nos hablan de importancia de las gramíneas en la humanidad. 3. Esta recolección, evidentemente de semillas de gramíneas, terminó, se acabó, finalizó cuando el hombre domesticó, ¿qué cosa? Ciertas especies de gramíneas. El tema principal igual sigue siendo la humanidad y la recolección de gramíneas, ¿no? Primero te dice que el hombre buscaba estas plantas
Y luego te dice que empezó a cultivarlas en sus casitas. Número 4. El hombre más tarde extendió su dominio hacia la ganadería. O sea, ya no se quedó con cultivar plantas, sino que se dedicó a cuidar, domesticar animalitos. 5. Las especies domesticadas se llamarían posteriormente cereales. O sea, estos tipos de gramíneas domesticadas luego serían cereales, fruto de las gramíneas. Está clarísimo. La oración número 1, 2, 3 y 5 hacen referencia a un tema central, ¿ya? El cultivo de las gramíneas o cereales. En cambio, la oración número 4 te habla básicamente del origen de la ganadería. Ganadería y cultivo de cereales son temas diferentes. Por lo tanto, por criterio de disociación o impertinencia, eliminamos la oración número 4. Respuesta correcta, la letra D. Muy bien, nos queda tiempo para algunos ejercicios más, así que ejercicio número 12. A ver, las ayas permanecían solteras mientras estaban cautivas, encerradas, ¿vale? Las ayas parece que son un grupo social constituida por mujeres solteras. Número 2. En las ayahuasis había mujeres escogidas de todas las clases sociales. Parece que en los ayahuasis se guardaban a las ayas, que eran mujeres solteras que se escogían de todas las clases sociales, ¿no? 3. Las ayas eran mujeres cautivas que vivían en las ayahuasis, dedicadas a la producción textil o el arte. Ajá. Fíjate que el contenido de la oración número 3 ya está en la oración número 1, ¿vale? La 1 y la 3 se están repitiendo. Pero terminemos. 4. Las ayas no solo provenían del pueblo, sino también de la nobleza. Y por último, en las ayahuasis, las ayas dedicaban su vida a la adoración del dios Sol. Tema principal, las ayahuasis, ¿ya? Características de las ayas o ayahuasis. Todas hacen referencia a esa. Por lo tanto, el criterio debe ser de redundancia. Fíjate, la 1. Las ayas permanecían solteras mientras estaban cautivas. La 3, las ayas eran mujeres cautivas que vivían en las ayahuasis, dedicadas a producir artículos textiles o arte. Hay algo ahí, ¿no? Eso de cautivas ya me lo dice la 3. También, ¿qué cosa? En las ayahuasis había mujeres escogidas de todas las clases sociales. Eso nos lo amplía la oración número 4. Provenían de la nobleza y del pueblo, ¿vale? Muy bien, entonces la que se está repitiendo, ¿cuál es? La oración número 1. Es la que aporta menos información, porque la 3 te dice lo mismo que la 1, pero aparte te da el dato de a qué se dedicaban las ayas. Así que, por criterio de redundancia, eliminamos la oración número 1. Respuesta correcta, letra A. Letra A. Muy bien. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí, chicos y chicas. Como han podido ver, esta es la manera de resolver los ejercicios de oraciones eliminadas. Como siempre, leyendo y tener una comprensión analítica. Y sobre todo, utilizando los 3 criterios que no se los pueden olvidar. Los de disociación, los de contradicción y los de redundancia. Muy bien, hasta aquí, chicos y chicas. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.